Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, curso primero B, turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva unidad, número 8, titulado La relación de las costumbres socioculturales aplicado a la ingeniería de sistemas. Diapositiva 8.1. Recordando como antecedente la anterior unidad, habíamos hablado acerca de Machu Picchu. Habíamos hablado de la parte de las viviendas y el urbanismo de los incas. En ese sentido, debemos señalar que el imperio de los incas albergó unos 3 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 12 millones, dividido en Junín y Jana. El imperio de los incas tuvo una connotación muy importante a partir de la inspiración en la cultura wari para aprender y después someter a diferentes culturas vecinas. Los incas siguieron la línea de la expansión, partiendo con Viracocha y expandiendo con Pachacotec. De igual manera lo hicieron Inca Yupanqui, Huayna Cápac, entre otros. Y en ese sentido, la planificación inca va tomando forma. Se van creando centros administrativos regionales con varias funciones, todas en relación a un gobierno central. En 3 décadas el imperio tuvo una gran connotación porque empezó a expandirse. Se empezaron a construir edificios arquitectónicos en diferentes lugares del imperio, organizados en una plaza central. Siempre un camino marcaba el rumbo a seguir, denominado los caminos del Inca, el Capañán, camino que anexaba con otros, como punto central el Cusco. Para tal evento fue necesario organizar una estructura militar, social, económica, política en todas las regiones del imperio. Fue un conjunto de aplicación de nuevas normas al imperio, por parte del imperio, a los pueblos conquistados, a los pueblos sometidos. Y en ese conjunto de conocimiento, los incas realizaron construcciones arquitectónicas de gran magnitud. El ejemplo, Machu Picchu, Cusco. Por otro lado, los incas desarrollaron arquitectura civil. Podemos hablar de sus ciudades o de sus ayllus, que no eran más que agrupaciones donde se reunían poblados, como los cantones de hoy en día o las ciudades. La arquitectura religiosa, por su parte, estaba destinado a el culto a sus dioses, Inti, Mamaquilla, Illapa, y por supuesto la arquitectura militar, los grandes cuarteles, las grandes edificaciones donde se preparaba, se realizaba las estrategias para seguir expandiendo el imperio inca. Entonces la actividad civil, militar y religiosa en Machu Picchu, Ollantaytambo, Choquequirao y otras edificaciones y otros sitios fueron los puntos que marcaron el mayor crecimiento de expansión por parte de el imperio inca. La arquitectura civil dedicada, destinada a la construcción de andenes para ser utilizado como pisos de prueba, como laboratorio.
La imagen nos muestra diferentes andenes, uno superior y uno inferior, y empezando por el más alto, el superior, se iba probando diferentes suelos como lugar para cultivar un determinado producto de los incas. Si el producto en el andén, en la parte superior, no resultaba con gran abundancia, en gran tamaño, calidad de un producto, este se sembraba en el andén siguiente inferior, en el de más abajo, y sucesivamente se iba bajando de un andén a otro hasta encontrar el andén propicio para ser cultivado ese determinado producto. Los depósitos, por su parte, también significaron lugares muy importantes porque ahí se guardaban los productos cosechados. Elementos como el chuño, producto de la deshidratación de la papa, expuesto a la radiación solar, era almacenado en estos lugares como los depósitos. De igual manera, la tunta, este producto que se origina por la exposición de la papa a el agua, también se guardaba. Lo mismo haciendo alusión a la chalona o al charque o a la calla, que no es más que la deshidratación de la oca. Entonces, estas viviendas como las que están bien fueron muy importantes para los incas, porque formaban los aylus. La casa del Inca. La casa del Inca tuvo una connotación muy importante. En algunos aspectos, en algunos sectores, las viviendas eran construidas en las faldas de las montañas. Y un gran conocimiento de ingeniería en la construcción de estas viviendas, mostrando que los incas poseían un alto grado de conocimiento, de ingeniería, por supuesto, precisión. A consecuencia de esto, aún hoy en día podemos apreciar los restos de estas construcciones, viviendas, templos, fortalezas. La plaza ceremonial, en medio del altar. Hoy en día, cuando hablamos de plaza, inmediatamente lo atribuimos a un lugar de recreación, área verde. En los tiempos del Inca, la plaza ceremonial era un lugar estrictamente destinado a los cultos a los dioses incas, con su altar. Y más allá se encontraba el granero, los depósitos. En cuanto a la arquitectura religiosa, el templo de Coricancha, marcando su punto importante para la adoración a sus diferentes dioses, como el dios Inti, lugar donde solo podían acceder el rey Inti y los sacerdotes. Y en este sentido se construyeron un conjunto de sitios ceremoniales: Sacsayhuamán, Vilcabamba, Incahuasi, Coricancha, Vilcabamba, todos estos destinados al ámbito religioso, al culto religioso. Este fue el mayor elemento que influyó en toda la población. Las costumbres de los incas radicaban en relación a su aspecto religioso. Pucapucara, Vilcabamba, centros donde se realizaba el culto a sus dioses. Posteriormente de que los incas sometieron a los chancas y a los pocras en la provincia de Vilcabamba, esta ciudad
estuvo formado por una gran plaza y por un gran templo, donde se realizaban sacrificios, y en ese sentido, estos sacrificios también eran practicados en los templos, en el templo del Sol Inti y de la Luna, la Mamaquilla. Coricancha, otro templo muy importante en Cusco, la capital del imperio de los incas. En ese sentido, se empezaba a realizar el culto al Sol Inti, una divinidad de los incas, sobre todo en Cusco. Coricancha. Coricancha actualmente, al lado del convento Santo Domingo, se muestra aún con unos cimientos fuertes que le permite ser habitado. Incahuasi, ubicado en el valle de Lunahuana, cerca de San Vicente de Cañete. En este lugar, en Incahuasi, también se realizaba un conjunto de cultos, sacrificios. En ese sentido, debemos señalar que estos sitios, al igual que Sacsayhuamán, fueron destinados específicamente a la veneración de los dioses incas. Es decir, eso fue lo que marcó el punto de influencia respecto a los incas, sus actos ceremoniales, la creencia de que existían una gama de dioses a quienes debían rendirles tributos, si no estos los iban a castigar. Es así que hoy en día podemos ver sus diferentes templos convertidos en fortalezas, como Sacsayhuamán, ubicado fuera de Cusco, y el cual fue edificado con motivos bélicos pero también religiosos, y en ese sentido la expansión y los religiosos estuvieron siempre caminando de la mano. Fue así que las costumbres de estas culturas precolombinas le dieron a los incas todo el conocimiento para llegar a formar un gran imperio. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.